Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que abarcaremos el tema de sobre cómo crear y utilizar los controladores con el framework de Loopback 4. Los controladores son una parte esencial de este framework, ya que manejan las solicitudes HTTP y procesan la lógica de negocio para proporcionar respuestas adecuadas al cliente o básicamente a la aplicación que haga uso de nuestra API con la que estamos trabajando básicamente. Comenzamos. Lo principal que debemos hacer o para comenzar es crear un modelo que vamos a asociar sobre básicamente el controlador nuevo que vamos a crear. Así que esta parte pues vamos a usar el comando lb4 model y vamos a seguir los pasos que nos va a pedir. Esta parte específicamente hablando de los modelos está en un video anterior. En caso de que tengan alguna duda, igual pueden ir a checar en el video anterior para no hacer muy largo este video. Me voy a saltar esta parte, voy a crear un modelo básico y continuaré con la creación del controlador en cuanto ya tenga un modelo creado. Una vez hayamos terminado de crear nuestro modelo, lo que sigue es crear nuestro controlador en el que básicamente vamos a enlazar o asignar el modelo que acabo de crear. En este caso creé un modelo que se llama Cellphone con un repositorio obviamente Cellphone para asociarlo hacia un data source. El comando para crear un nuevo controlador sería lb4 controller. Le damos enter y nos va a pedir pues básicamente el nombre del controlador. Nada más esperamos a que nos ponga. En este caso le voy a poner, como voy a hablar sobre celulares, voy a ponerle Cellphone, nada más le voy a poner el nombre. Ya Loopback le va a concatenar o básicamente agregar la nomenclatura del controlador, básicamente que es el controller. Le vamos a, aquí hay dos opciones. Hay una que la primera es crear un controlador vacío donde no asociamos nada básicamente hacia ese controlador, y la segunda es donde nos pide o nos pregunta sobre qué modelo él va a crear las funciones CRUD. Básicamente, en esta ocasión lo que yo recomiendo, o siempre a menos de que seas alguien muy experimentado en el área de pues básicamente usando Loopback, puedes crear un controlador vacío e iniciar desde cero, pero para fines prácticos en este tutorial vamos a escoger un modelo que nos cree un CRUD y básicamente nos facilita un poco más las cosas al momento de hacer el desarrollo. Vamos a elegir la opción de controlador REST con funciones CRUD para que nos cree unas funciones ya básicamente predeterminadas en base al modelo que nosotros le vayamos a asignar. En este momento el modelo que yo creé es el Cellphone, así que le voy a elegir. Me va a preguntar cuál es el repositorio obviamente para asociarlo con pues básicamente la fuente de datos donde estamos haciendo persistente nuestros datos o guardando básicamente, que podría ser ya sea un JSON, una base de datos, etcétera. ¿Cuál es el nombre de la propiedad del modelo? En este caso yo le puse ID, así que lo dejamos como está. En caso de que hayamos renombrado la columna que va a ser nuestro identificador o nuestra llave primaria dentro del modelo, pues básicamente aquí tecleamos el nombre que le hayamos puesto. Elegimos también el tipo de dato, en este caso va a ser un número que se omite cuando se crea una nueva instancia. Claro, pues obviamente como el ID se va a generar de manera automática, no lo voy a solicitar cuando yo esté generando un nuevo registro. Me dice aquí, me da una muestra de cómo va a ser la ruta o básicamente la URL para acceder a estos servicios o a estas funciones del CRUD, y básicamente me hace una pequeña sugerencia en base al nombre del modelo. En este caso es Cellphones, así que lo dejamos así. En este momento ya nos ha creado completamente el controlador, así que proseguimos a ver cómo está. Bien, una vez ya hayamos terminado de ejecutar los comandos, tenemos este controlador que es el que me acaba de generar en base a los comandos que ejecutamos anteriormente. Notarán que aquí hay un par de funciones. Si tienen un poquito de noción en cuanto a los tipos de solicitudes HTTP que se le pueden hacer a una API, pues básicamente son los tipos POST, que básicamente aquí está definido, un GET que me hace en esta ocasión hay dos tipos, ya luego se los explicaré. Los tipos patch, también están los put
y los delete. Son los 5 tipos de peticiones HTTP que podemos hacerle a una API básicamente. Y esto es lo que nos genera los comandos que ejecutamos anteriormente, todo relacionado en base al modelo que le hayamos asignado al momento de generarlo. En esta ocasión tomó el modelo de Cellphone y pues básicamente me ha creado las funciones para yo poder crear, hacer consultas o básicamente obtener los datos, actualizar los datos y también eliminarlos de la base de datos. Lo siguiente sería poder ejecutar pues básicamente nuestra API y ver cómo está funcionando, nada más para principalmente mostrarles qué es lo que hace y luego explicarle un poquito de las funciones y las definiciones que tiene dentro del controlador. El comando ya lo conocerán, sería npm start. Esperamos a que la API se inicie. Me voy al explorador y aquí debería yo ver un controlador que haga referencia a Cellphone. Correcto, aquí está. Como notarán, yo con los comandos que ejecuté anteriormente no agregué más. Yo de hecho ni siquiera he codificado nada. Solamente hice los comandos, ejecuté ciertas condiciones, llené datos que me solicitaba Loopback y con eso me ha creado todo esto. Ahora yo puedo proceder a crear un nuevo número de teléfono. En este caso, generalmente Loopback o básicamente en el apartado del explorador con Swagger, que nos sirve básicamente para hacer unas pruebas básicas, nos adiciona estas propiedades. Hay que omitirlas a la hora de crearlas para poder pues básicamente que no nos marque un error, porque lo que Loopback nos pide a la hora de crear o actualizar estos datos es únicamente los datos que pertenecen al modelo. En este caso a Cellphone yo le agregué dos propiedades que son el ID y el número de teléfono. Se los mostraré acá. Notarán que solo tiene dos propiedades en el modelo, que viene a ser el ID que se genera automáticamente y la propiedad que va a ser el número de teléfono que vamos a colocarle. En este caso voy a colocar un número del 1 al 0, perdón, y le vamos a dar guardar y ya me lo ha guardado. De hecho, en las funciones post o básicamente cuando ejecuto una función post, una petición post, básicamente me devuelve lo que es el mismo objeto con el valor que yo le mandé más el ID que le generó. Para reiterar esto voy a generar otro número. Ahora le voy a poner un formato, pues esto ya es más personal. Si le quieren añadir un formato a la hora de guardar, ya es meterle un poquito más de lógica dentro del controlador, que ahorita igual les digo en qué parte. Aquí vamos a generar un nuevo número. Notarán que le aumentó el ID, ahora es ID 2 y pues básicamente ya está guardado. ¿Cómo estamos asegurándonos de que esto esté guardado? Pues básicamente podemos usar la función get, que básicamente aquí es la que hace consulta de todo. Aquí podemos dejar esto vacío y ejecutarlo. Al momento de ejecutarlo me trae un listado en formato JSON. Normalmente los servicios REST, que es como trabaja Loopback, son JSON obviamente, así que me estaría devolviendo esta nomenclatura, que básicamente como tengo dos números de teléfono pues me devuelve los dos, ¿no? También está la opción del get mediante un ID, es decir, es muy similar al get que tenemos acá, pero básicamente nos devuelve todo lo que tenemos dentro de nuestra fuente de datos o nuestro data source, y en nos va a devolver el que específicamente le mandemos nosotros. Si le mando el 1 me va a traer pues básicamente el primer número de teléfono que cree. Si le mando el número 2, que es el ID 2 del número de teléfono que me creó, me mandaría el número 2. Si le mando un número o un ID que no existe, que en este caso yo no tengo ningún 3, ya me estaría arrojando un formato de error que maneja Loopback. En este caso viene el status code de la petición, el nombre pues básicamente del error que te está dando y un pequeño mensaje o la descripción de lo que causó este error. En este caso me dice que la entidad no fue encontrada porque no existe un número de celular con el ID 3, básicamente. Existen las funciones patch, que también son para actualizar básicamente ciertos datos del objeto que tengamos en la fuente de datos. Le enviamos el ID y el objeto que deseamos sustituir o básicamente editar. En esta ocasión vamos a editar el 2. Recordarán que el 2 tiene
el número 444, 440, 44. Ahora le vamos a modificar eso. Le vamos a poner solo 3333. Le damos guardar. Aquí me responde con un 204, que básicamente es el correcto para el tipo de peticiones patch. Si vamos a consultar de nuevo todos los celulares, notarán que el ID o el número con el ID 2 ya es con el valor de 3, ¿no? Y todo correcto. Ok, básicamente esto es lo que nos ayuda a crear loopback. Tenemos todo esto para poder hacer las pruebas. Existen las opciones de poder crear nuevas funciones personalizadas por parte de nosotros, pero eso podríamos especificarlo un poquito más adelante. Regresando un poquito al código como tal, me gustaría explicarles un poquito la nomenclatura de lo que está creando el loopback de manera predeterminada dentro del código. En la parte pues básicamente superior, lo primero que notarán son ciertos imports, son ciertas importaciones que son necesarias para el funcionamiento del controlador. Básicamente son propiedades o clases que son necesarias a la hora de hacer funcionar el controlador. Un controlador básicamente es una clase. Notarán que aquí está definido como una clase y luego el nombre del controlador, y dentro del controlador está la definición de todas nuestras funciones. Tenemos un constructor que básicamente dentro del constructor es donde se inicializan ciertas variables que vamos a usar dentro de el controlador. En este caso lo que está inicializando es el repositorio del modelo o de la tabla de fuente de datos que vamos a usar. En este caso va a ser el Cellphone Repository. ¿Por qué Cellphone Repository? Porque básicamente el modelo de Cellphone está asociado a Cellphone Repository, y con eso logramos hacer la conexión hacia la fuente de datos y poder almacenar y mantener persistentes pues nuestros datos dentro de la base de datos. En caso de ocupar más repositorios, podemos irlos agregando aquí de manera manual con el mismo formato, o de igual forma hacer otro tipo de inyecciones tanto de servicios o clases y variables que podamos configurar de manera global dentro de la aplicación, pero eso es un poquito más complejo, así que lo tomaremos en un videito más adelante. Luego tenemos el formato de cómo definir las funciones y los datos que va a recibir y responder a su vez cada petición que va a recibir el controlador, que van incluidas dentro de la API. Principalmente dentro del loopback se manejan los decoradores, que son básicamente definiciones o indicadores del tipo de objetos o de peticiones que básicamente se pueden implementar dentro de loopback. En este caso estamos usando el @post, que es básicamente la nomenclatura. Normalmente un decorador va definido de un arroba antes de poner el nombre del decorador. En esta ocasión estamos usando un decorador que define pues básicamente el tipo de petición que va a poder aceptar. En esta ocasión es un post, y luego entre paréntesis se define pues el nombre del endpoint o del servicio que va a estar disponible dentro de la API. Básicamente en este caso es Cellphones, que básicamente es el que hemos utilizado en esta parte. Notarán que aquí está tipo post y básicamente dice Cellphones. Básicamente y esta función básicamente va a ser la que nos va a crear un elemento dentro pues de nuestra API, o básicamente dentro de la base de datos que tengamos configurada. Luego lo que sigue es definir el response, que básicamente es el tipo de respuesta que vamos a tener dentro de esta petición. En este caso se definen dos parámetros. El primero va a ser la descripción, es decir, es una descripción, un pequeño texto que define o da a entender qué es lo que te va a devolver si el servicio o la petición resulta exitosa. Como segundo punto está el content, que básicamente aquí definimos qué es lo que vamos a devolver. En este caso recibe el parámetro o básicamente la indicación de que lo que va a devolver siempre va a ser un JSON. Con esquema definimos el objeto o las variables, el formato que va a devolver esta función. En este caso le está indicando que con el esquema de Cellphones, que básicamente es nuestro modelo, es lo que va a devolver. Por eso, a la hora de que nosotros creamos un nuevo Cellphone, me devuelve pues el Cellphone que yo creé más el ID, porque son las propiedades que tiene nuestro modelo. En este caso, como les comento, para volver a darme a entender mejor, con esta variable o esta propiedad de esquema dentro de la definición de response, estamos definiendo qué es lo que devuelve nuestra función.
y al cliente que está haciendo uso de, pues básicamente, de la ejecución de esta función. Tercero, luego se define pues básicamente una función que es la que va a ser ejecutada mediante la definición que estamos colocando en la parte de arriba. Aquí colocamos, básicamente siempre se maneja la opción de async para manejar la sincronía y todo esto. Le ponemos el nombre a la función, en este caso es un create, y recibe el parámetro pues del request body, que es donde definimos qué es lo que necesita nuestra función para poder funcionar. En este caso recibe un parámetro similar al del response con un content. Le estamos indicando que necesito que el objeto que me manden o que reciba tenga un formato JSON, y de igual forma se usa una propiedad que es el esquema, y se le indica que lo que me debe enviar debe ser un objeto similar y con las mismas propiedades de nuestro modelo Cellphone, que en este caso son ID y number. Pero luego tenemos otro parámetro o otra opción dentro de esta función para excluir los datos que no queremos solicitar o que no son obligatorios a la hora de crear. Inclusive no a la hora de crear, puede ser también que tú solicites el número de teléfono, pero por ejemplo tenga alguna propiedad extra. En este caso la mía tiene ID y number, pero puede que tenga, no sé, propietario, por así decirlo. Pero siempre ocupo que solo me mande el número de teléfono. También yo puedo excluir el número de propietario. En caso de no colocarlo acá y yo ejecutar la función post como la ejecuté acá, sin el propietario, en caso de que yo lo tuviera, me marcaría un error porque me estaría diciendo que haría falta esa propiedad, básicamente. En este caso no me marca un error porque yo estoy definiendo que dentro del post me excluya el o la propiedad ID y que solo funcione mediante la propiedad number. Mientras yo reciba la propiedad number, todo va a funcionar ok y todo perfecto. Entonces hemos definido el request de nuestra función, definimos dónde vamos a obtener o dónde va a caer todos los datos que estén siendo enviados en el request de la petición que ha recibido nuestra API. En este caso estamos definiendo la variable Cellphone, le estamos diciendo que dentro del modelo o el tipo de modelo que vamos a recibir se va a excluir o omitir el ID, y pues básicamente dentro de Cellphone estamos almacenando lo que nosotros estamos recibiendo dentro de este JSON. En este caso estamos indicando que Cellphone va a ser del tipo Cellphone y omitiendo el ID básicamente. Y luego dentro de la función o la lógica de la función es que nos devuelva siempre una promesa. Normalmente con loopback se maneja de esta forma. Todas las funciones, las funciones en los controladores que definamos siempre se van a definir mediante una promesa. De igual forma, lo que definamos en el response, en este caso estamos definiendo que vamos a devolver un objeto Cellphone. En la promesa debemos definir pues básicamente lo mismo, que lo que vamos a devolver va a ser un objeto de tipo Cellphone, pues básicamente para evitar conflictos y hacer un poquito de énfasis a lo que estamos definiendo en la parte del response y en lo que en realidad estamos respondiendo. Ahora, dentro de la definición de la función podemos definir o implementar lógica que nosotros queramos, manipulando inclusive la variable Cellphone para hacer algún tipo de cambio, como les mencionaba, en el formato o algo por el estilo, y luego hacer uso del repositorio que hace referencia hacia la fuente de datos para poder insertar el dato que le estamos creando. En este caso notarán que está usando Cellphone repository, que es la variable que estamos inyectando en la parte de arriba, y pues básicamente estamos haciendo uso de una función create y le estamos pasando directamente el objeto que estamos recibiendo como JSON en la petición del cliente. En este caso dentro del repositorio existen muchas funciones, básicamente como el create all, el delete all, muchas funciones que se pueden usar, muchas opciones de igual forma. Eso dependerá de la implementación y de la necesidad del usuario o del programador que pueda hacer uso de estas funciones, y dependiendo de lo que más le convenga, pues básicamente implementarlo. En este caso estábamos usando el create, que básicamente como nosotros al definir el modelo, como no le estamos pidiendo el ID obligatoriamente, no hay ningún problema y lo estaría creando perfectamente. Y esto es todo lo que hace para que nosotros podamos almacenar y luego podamos
consultar esta función de manera que los datos se están guardando permanentemente. Otro ejemplo que podemos tomar son las peticiones GET. En esta ocasión estamos definiendo que esta función cellphones_count, que básicamente hace un conteo de cuántos registros tenemos dentro de la plataforma o del sistema de la API, sea del tipo GET, que me va a devolver un status 200, me dé una pequeña descripción como ya les comenté en la parte de arriba, y el contenido va a ser un count esquema, que básicamente lo único que va a contener es una propiedad con la cantidad exacta de lo que hay dentro de la base de datos, dentro de nuestra fuente de datos podría ser también. Se define la función de igual forma que el create de arriba. Aquí se puede definir un parámetro where, que básicamente es un objeto donde podemos hacer ciertas filtraciones, es decir, si queremos contar solamente los números de teléfonos que tengan un ID mayor a 1, por así decirlo, o un ID menor a 2, solamente me estaría contando un registro. Eso podemos abarcarlo un poquito más adelante para definir los tipos de parámetros que podemos recibir dentro de cada función, porque esto sí es una propiedad muy variable. En este caso lo que está recibiendo es un objeto, pero también podemos definir datos más pequeños, como primitivos, por así decirlo, que puedan venir dentro de la URL. En este caso se usa de nuevo el repositorio, se le hace un count y luego se le pasa el objeto where, que como le mencioné arriba es un parámetro para hacer un filtro, y ejecuta. Y si notarán, tiene el return directamente. Obviamente, como no se está teniendo la necesidad de manipularse la cantidad o lo que estamos consultando de la base de datos, no hay ningún problema. De igual forma con las demás funciones, tenemos la get del cellphones, que nos trae todos los registros que tenemos dentro de la plataforma. Está el patch, que nos sirve para actualizar. Está el get by ID, por así decirlo, que recibe como parámetro el ID y a su vez hace uso de la función by ID para luego traernos el único registro que haga coincidencia con esa función. Tenemos el patch, que nos actualiza mediante el ID del usuario, que es el que usamos anteriormente. El patch que mencioné acá hace una actualización masiva. Luego está el put, que básicamente puede tanto actualizar como reemplazar una entidad no existente dentro del sistema, y la opción del delete. Notarán que en el repositorio es lo importante que necesitamos acá, porque básicamente dentro de ese podemos manipular los datos. En esta ocasión podemos hacer uso de todas las funciones, que en este momento el controlador básico que nos genera loopback mediante los comandos es el create, el uso del create, el count, el find, el update all, el find by ID, el update by ID, el replace by ID y el delete by ID. Son las funciones principales. Todo esto nos lo genera Loopback mediante los comandos que son crear un modelo, asociarlo a un repositorio y crear el controlador asociándolo a un modelo en específico, eligiendo la opción de crear un CRUD en base a ese modelo, y nos estaría creando un CRUD completo sobre ese modelo. Y básicamente tenemos una funcionalidad completa dentro de esta. Existe la opción de poner o crear funciones personalizadas, donde nosotros podemos crear nuestra propia lógica, podemos recibir ciertos datos más personalizados, no necesariamente datos de un modelo, y manipularlos para luego hacer cierta lógica de devolución de datos o proceso que tengamos en el modelo de negocio que vayamos a usar, pero eso lo abarcaremos en un nuevo video. Espero les haya gustado el video. Si están aquí, me gustaría si me pudieran apoyar con un pequeño like. Estaremos subiendo más contenido sobre programación, tratando de dar o enseñar lo que actualmente sé. Tal vez no me expliquen de la mejor manera, pero con su apoyo espero poder ir evolucionando en ese aspecto y poder explicarlo un poquito mejor. Luego en algunos videos más adelante estaremos indagando más a fondo sobre este framework, porque es un framework que a mí me encanta. Así que muchas gracias y hasta la próxima.